Buen día. Buenos días, vamos a hacer nuestras preguntas. Isaac, cuando quieras. Hola, Isaac Suárez de Marca. Nos vamos a enfrentar a un equipo que juega muy bien, que me gusta la juventud que tiene ahí en la mitad de la cancha, con muchos chicos que la verdad que juegan muy bien al fútbol. Tienen a Rafinha, que no tengo ninguna duda debe ser de los mejores jugadores de la liga, por su rompimiento, por su valentía, por su forma de jugar. Y bueno, nosotros tenemos nuestras fuerzas para competir un partido que seguramente será entretenido. Los más importantes, vas a tener a priori otra vez la plantilla a disposición. Es un futbolista extraordinario que viene creciendo día a día enormemente. En los duelos seguramente de los mejores que hay para la parte ofensiva, y características similares por ahí a él el Barcelona no tiene, pero sí tiene otros como Ferran, como Pedri, como Del Olmo, como cualquiera de los que puede jugar ahí en esa posición, para jugar buscando otro camino para lo que les interesa. Usted es entrenador del Atlético de Madrid, la verdad es que se lo recordamos cada año, todavía no ha conseguido ganar en Barcelona. Yo creo que en la vida, menos mal que me ha pasado que no he ganado todavía en Barcelona, porque si no me ha tocado ganar en todos lados en la liga. Entonces, preferentemente siempre ese desafío de buscar mejorar, y está claro de que nos ha costado mucho y que bueno, los números hablan por sí solos. Evidentemente no he dado con la clave hasta hoy. Y este año estáis luchando con ellos de tú a tú. Decía ayer Barrios en la SER. Un futbolista de la jerarquía de Julián es muy difícil aportarle más cosas a su fútbol. Simplemente es intentar rodearlo de gente que le pueda generar su mejor juego, y a partir de ahí el posicionamiento que está teniendo estos últimos partidos seguramente le da más libertad para poder generar todo lo que está generando. Después, claro, nos gustaría poner a Sorloth, Griezmann y Julián, pero claro, ahí ya empieza ya la manta empieza a estar un poquito más floja.